No es por Argentina que debamos tener miedo, esa fue la frase, la soltó un defensor argelino de apenas 24 años en una sala de prensa de Kansas City, mirando a las cámaras sin que le temblara la voz 2 días antes de medirse al campeón del mundo. Y 76 minutos después de que el balón empezara a rodar, ese mismo equipo que no le tenía miedo a nadie miraba el césped en silencio mientras un hombre de 38 años, al que medio planeta ya había jubilado en su cabeza, levantaba 3 dedos y volvía a meterse, otra vez, en la historia grande del fútbol. 3 goles, el primer hat-trick de Lionel Messi en una Copa del Mundo, conseguido justamente en el partido en el que el rival había decidido, en voz alta y delante de todos, que no le tenía miedo. Lo que vuelve esta noche distinta a cualquier otra no es solo el marcador, que terminó 3-0, es lo que había detrás, porque Argelia no llegaba a ese estadio a hacer bulto. Y porque Messi, esa misma tarde, hizo algo en el minuto 17 que casi nadie en las repeticiones alcanzó a entender hasta horas después, cuando él mismo abrió la boca para explicarlo. Te voy a contar exactamente cómo fue gol por gol, minuto por minuto, lo que dijeron antes, lo que pasó dentro de la cancha y el récord que cayó esa noche. Y quédate hasta el final porque hay un detalle de lo que ocurrió tras el primer gol, algo que el propio Messi confesó después, que te va a dejar pensando en cómo este tipo sigue siendo, a su edad, más humano y más enorme de lo que cualquiera imagina. Si te gusta el fútbol contado así, con todo lo que de verdad pasó, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Ahora sí, vamos a la historia. Para entender el tamaño de lo que pasó, primero tienes que entender quién dijo esa frase y por qué no era ninguna locura decirla. Argelia no es un rival de relleno. Hablamos de la selección que se coronó campeona de África en 2019, de un equipo que volvía a una Copa del Mundo después de 12 largos años de ausencia, hambriento, con ganas de demostrar que ese tiempo afuera no había sido en vano. Venían de arrasar en su grupo de eliminatorias africanas con 8 victorias en 10 partidos y llegaban con una racha invicta que asustaba. Este no era un equipo que temblara al ver la camiseta celeste y blanca, era un equipo que se sentía fuerte y que tenía motivos para sentirse así. Conviene detenerse un segundo en cómo juega esta Argelia, porque ayuda a dimensionar su atrevimiento. Es un equipo de intensidad que se para con una línea de 4 y ataca sobre todo por las bandas, buscando velocidad en la transición, robar y salir corriendo antes de que el rival se acomode. Bajo el mando del bosnio que los dirige, dejaron atrás esos años de altibajos y eliminaciones tempranas para construir algo más sólido, más ordenado, más difícil de romper. Llegaron a Estados Unidos invictos en una racha larguísima, sin conocer la derrota durante más de 20 partidos y con la autoestima de quien sabe que en su mejor día le puede competir a cualquiera. Con esa mochila a la espalda, la frase del defensor deja de sonar a bravuconada y empieza a sonar a convicción. Por eso, cuando Rafik Belgali, el lateral de 24 años que juega en el Hellas Verona de Italia, se paró frente a los micrófonos, no estaba fanfarroneando por fanfarronear. Es un equipo como cualquier otro, dijo sobre Argentina, y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro. Y después llegó la frase que encendió toda la previa: vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las habilidades para ganar el partido, lo dijo tranquilo, convencido, como quien repasa una lista de la compra. Para el hincha argentino, esas palabras sonaron a desafío, a provocación, a esas que se cobran caro. Curiosamente, el técnico de Argelia, el bosnio Vladimir Petković, intentó bajarle el tono a todo aquello. Mientras su jugador encendía la mecha, el entrenador prefería el camino de la diplomacia. Respetamos muchísimo a Argentina, es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para ser de figurantes. Una cosa decía el defensor joven, otra el entrenador veterano. Y hubo un detalle que pasó casi desapercibido, pero que lo dice todo. Cuando a Petković le preguntaron qué plan tenía para frenar a Messi, admitió, sin rodeos, que todavía no tenía ninguno. No había una receta mágica y la apuesta pasaba porque respondiera el equipo entero. Tradúcelo como quieras, pero un entrenador reconociendo que no sabe cómo parar a un rival horas antes de jugar es una grieta. Y Messi, esa noche, encontró la grieta. Ahora ponte en los zapatos de él por un segundo. 38 años. Su sexta Copa del Mundo, un número que nadie había alcanzado antes en la historia de este deporte. El último baile, el que él mismo había dejado en duda durante meses, repitiendo en cada entrevista que a su edad era lógico pensar que quizá no llegaba, que iba día a día, que dependía de cómo se sintiera. Y de repente, ahí estaba, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, poniéndose la cinta de capitán para empezar a defender el título que había conquistado en Qatar, esa copa que se le había negado durante toda una carrera y que llegó casi sobre la hora.
El campeón del mundo arrancaba la defensa de su corona, y no es un dato menor, defender un mundial es de las cosas más difíciles que existen en este deporte, algo que solo un puñado de selecciones logró en más de 90 años de historia. Argentina salía a buscar ese lugar reservado para los inmortales, el de los equipos que ganan y vuelven a ganar. Enfrente, un rival que le había avisado sin pelos en la lengua, que no le tenía ningún respeto reverencial. Y había algo más rondando la cabeza de todos esa noche, una pregunta que llevaba meses en el aire. Durante mucho tiempo, el propio Messi se había encargado de no confirmar si jugaría este mundial. A mi edad es lógico pensar que podría no hacerlo, había dicho, hablando de ir partido a partido, de escucharse el cuerpo, de ser honesto consigo mismo y bajarse si no se sentía a la altura. Así que verlo ahí parado en el círculo central con la cinta en el brazo y la mirada fija no era algo que nadie diera por descontado. Hubo un tiempo en que esta imagen pareció imposible y sin embargo, ahí estaba. El ambiente en Kansas era una caldera. Banderas argelinas, banderas argentinas y un detalle que pocos esperaban. El propio entrenador de Argelia, antes del partido, había pedido públicamente el apoyo de los aficionados neutrales del estadio, esos espectadores estadounidenses sin bandera en la pelea. Un gesto que algunos leyeron como inteligencia y otros como un síntoma, como si en el fondo supieran que iban a necesitar toda la ayuda posible. En los palcos, mientras tanto, se sentaban el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y dirigentes del fútbol argentino. Todo el mundo quería ver el debut del campeón y de paso comprobar si el veterano todavía tenía cuerda para un torneo más. Y entonces empezó el partido. Lo primero que hay que decir es que Messi salió enchufado desde el pitazo inicial, tan enchufado que en el minuto 8 ya tenía la pelota en el fondo de la red. Definición de área chica, el estadio explotando, el grito atravesando Kansas City. Pero el juez de línea levantó la bandera, posición adelantada, gol anulado, por un suspiro, por una uña, el primer aviso quedó sin valer. Y aquí viene un detalle que el guión del partido casi parece haber escrito a propósito. Apenas un minuto después, en el 9, fue Argelia la que celebró. Fares Chaibi mandó la pelota adentro y por un instante los africanos creyeron que se ponían en ventaja contra el campeón del mundo. Otra vez la bandera arriba, otro fuera de juego, 2 goles anulados en menos de 60 segundos, uno para cada lado. El partido te avisaba desde el arranque que iba a ser de los que te muerden las uñas. Pero hubo un momento entre toda esa tensión inicial que casi cambia por completo la historia, y es de esos detalles que si no estás mirando con atención se te escapan. En una disputa, Messi entró fuerte, de manera torpe, sobre el defensor argelino Aissa Mandi. Una entrada de las que en muchos partidos terminan con el árbitro sacando la tarjeta roja directa. Hubo protestas, hubo manos en la cabeza en el banco africano, hubo quien juró que el capitán argentino se tenía que ir a las duchas. El árbitro, sin embargo, decidió no expulsarlo. Y piensa un segundo en lo que habría significado. El mejor jugador del mundo, en el debut, en su último mundial, afuera antes de la media hora. La historia que estás a punto de escuchar no habría existido. Messi se salvó por centímetros de la roja. Y minutos después hizo que todos se olvidaran de ese roce. Minuto 17. La jugada nació de esas que parecen sencillas hasta que las mira de cerca. El balón le llegó cerca del borde del área, lo acomodó con esa zurda que ya es patrimonio de la humanidad y soltó un derechazo. No, un zurdazo seco, potente, imposible de atajar. Y atención al detalle, porque tiene su poesía. El arquero que vio pasar esa pelota se llama Lucas Zidane. Sí, el hijo de Zinedine Zidane, aquel que levantó la Copa del Mundo con Francia. El apellido Zidane en una portería, viendo cómo Messi lo batía en un mundial. La potencia del remate fue demasiado para él. 1-0, el Arrowhead estalló. Y ahí, en medio del festejo, ocurrió algo que nadie entendió del todo en el momento. Messi lloró. No fue el típico grito de gol con el puño cerrado. Hubo lágrimas, cámaras que captaron al capitán emocionado de una manera distinta, más íntima, como si en ese gol hubiera algo más que 3 puntos. La transmisión no supo explicarlo, los comentaristas tampoco. Quedó flotando la pregunta en el aire: ¿por qué llora un hombre que ha ganado absolutamente todo por un gol contra Argelia en la fase de grupos? Guárdate esa imagen porque al final del vídeo te cuento lo que él mismo reveló después, y te aseguro que le cambia el sentido a todo. Con el 1-0, el partido entró en una fase rara. Argelia no se escondió, fiel a su palabra. Siguieron intentando, buscaron por las bandas, que es por donde mejor atacan. Presionaron arriba en algunos tramos. No fue el equipo acobardado que muchos esperaban después de encajar tan temprano.
Y eso, lejos de empequeñecer lo de Messi, lo agranda, porque cuanto más digno es el rival, más brilla quien lo derriba. Argentina manejó los tiempos, dejó correr el reloj cuando hizo falta, y esperó su momento con la paciencia del que sabe que tiene al mejor de la cancha de su lado. Ese momento volvió en el minuto 60, la pelota le cayó de nuevo en zona de definición y lo que vino después fue ese gesto que el fútbol le copió a Messi y nadie supo reproducir, el cuerpo perfilado, la pausa milimétrica, el balón acariciado hacia el palo donde el arquero no llega. Segundo gol, y con él otra capa de historia, porque ese tanto no sumaba solamente para el marcador, metía a Messi en un territorio reservado para muy pocos. Si me sigues, vas a entender por qué los hinchas en el estadio, muchos de ellos ni siquiera celebraban normal, se miraban entre ellos como diciéndose, ¿te das cuenta de lo que estamos viendo? 2-0 y el rosarino oliendo sangre, pero lo mejor todavía no había pasado. Minuto 76, tercer gol, hat-trick, la palabra que da título a esta historia, cumplida sobre el césped de Kansas City. 3 goles de un mismo hombre en un solo partido de Copa del Mundo, algo que Lionel Messi, por increíble que suene, nunca había logrado en toda su carrera mundialista, ni de pibe en 2006, ni en la final perdida de 2014, ni en Rusia 2018, ni siquiera en la gloriosa Qatar 2022. Su primer hat-trick en un mundial llegó a los 38 años, en su sexta cita contra el equipo que había dicho que no le tenía miedo. Si eso no es el universo escribiendo guiones, dime tú qué es. Y ahora viene la parte donde tienes que leer los números despacio porque son de los que marean. Con esos 3 goles, Messi llegó a 16 tantos en la historia de las Copas del Mundo. 16. Esa cifra tiene dueño y apellido Miroslav Klose, el delantero alemán, el máximo goleador histórico del torneo, el hombre que durante años fue la cima inalcanzable de ese ranking. Pues bien, esa noche Messi se trepó hasta allá arriba y se sentó al lado de Klose, empatados en lo más alto, codo a codo en la cumbre del goleo mundialista, y por debajo de ellos dos, con 15 goles, quedó nada menos que Ronaldo, el brasileño, el fenómeno, aquel que aterrorizó a las defensas en 1998 y 2002. Para que te hagas una idea del aire que se respira a esa altura, Messi ahora comparte trono con la única persona que había metido más goles que nadie en la historia de los mundiales. Y hay otro número que se le sumó esa misma tarde, casi de regalo. Ese partido fue su sexta Copa del Mundo disputada, una marca que jamás nadie había tocado en la historia de este deporte. Al día siguiente, otro viejo conocido igualaría ese registro de 6 mundiales, Cristiano Ronaldo, el portugués que salía a jugar con su selección contra la República Democrática del Congo. 2 carreras que llevan 2 décadas corriendo en paralelo, alcanzando juntas una vez más una frontera que nadie había pisado. Pero esa tarde, en Kansas City, el escenario era de uno solo. 3 minutos después de su tercer gol, Scaloni decidió cuidar la joya, lo sacó. Y lo que pasó entonces te dice todo sobre el lugar que ocupa este hombre en el corazón del fútbol. El estadio entero, neutrales incluidos, se puso de pie. Una ovación cerrada, de esas que no se le dan a un rival cualquiera, de esas que se reservan para los que sabes que estás viendo por última vez. Hasta el propio Messi, dicen, parecía algo contrariado de tener que salir, como un chico al que mandan adentro cuando todavía quiere jugar un rato más en la plaza. El maestro no quería irse y el público tampoco quería dejarlo marchar. Y sin embargo, tocaba descansar las piernas porque venía un mundial largo y el cuerpo de 38 años hay que administrarlo. Las reacciones desde afuera no tardaron en llover. Una de las que más pegó vino de Thierry Henry, leyenda francesa, campeón del mundo, hombre que sabe de fútbol como pocos en este planeta. Su veredicto fue de los que no admiten discusión. Leo es simplemente diferente. 4 palabras. De alguien que jugó al máximo nivel, que compartió época con cracks de todo tipo, que no regala elogios. Henry no estaba describiendo un hat-trick cualquiera, que estaba poniéndole nombre a algo que el fútbol lleva 2 décadas intentando explicar y nunca termina de creer del todo. Ahora párate a pensar en el contraste de toda esta historia. De un lado, un equipo joven valiente que dijo en voz alta que no tenía miedo y salió a la cancha a respaldarlo, sin esconderse, jugando de igual a igual durante muchos pasajes. Del otro, un hombre que ya no le debe nada a nadie, que ganó la Copa del Mundo, que tiene los balones de oro que quiso y los récords que persiguió toda su vida, y que aún así sale a una cancha a los 38 años con el hambre de un debutante. Argelia no fue cobarde. Esa es la clave que muchos canales se pierden. Argelia fue todo lo contrario, fue audaz y precisamente por eso lo de Messi pesa más. Tumbar a un valiente vale mucho más que tumbar a un asustado. Y fíjate en algo más, porque hay una lectura generacional preciosa escondida aquí.
El que dijo no tenemos miedo tenía 24 años. Era un chico cuando Messi ya jugaba mundiales. Belgali tenía 4 años en aquel debut mundialista del argentino en Alemania 2006. 4 años. 20 años después, ese niño se convirtió en profesional. Llegó a una Copa del Mundo, miró al monstruo a los ojos y le dijo que no le temía. Y el monstruo, en lugar de ofenderse, le respondió de la única manera que sabe, con la pelota, con la zurda, con 3 goles que ese chico va a recordar el resto de su vida. No hay rencor en eso. Hay una especie de transmisión silenciosa, de una generación a otra. ¿De qué significa la palabra grandeza? Belgali aprendió esa noche una lección que el fútbol solo enseña a los que se atreven a desafiar a los reyes. Te había prometido al principio que te iba a contar por qué Messi lloró tras el primer gol. Ha llegado el momento de pagar esa promesa. Cuando le preguntaron después del partido, Messi reconoció que las lágrimas que se le escaparon en el minuto 17 tenían que ver con motivos personales. No fue por el récord, ni por el marcador, ni por callarle la boca a nadie. Fue algo de adentro, algo suyo, de su historia, de lo que carga un hombre que sabe que este es probablemente su último mundial y que cada gol a partir de ahora puede ser el último de su vida en una Copa del Mundo. Imagínate llevar 20 años en lo más alto y todavía emocionarte como un niño la primera vez que la pelota entra. Esa es la parte que los números nunca te van a contar. Puedes memorizar que metió 16 goles mundialistas, que igualó a Klose, que jugó 6 Copas del Mundo, pero el dato que de verdad explica a Messi es ese, que después de ganarlo todo, todavía llora cuando hace un gol. Ahí está el secreto, no en las piernas, en el corazón. Y eso es lo que separa a este hombre del resto. Cualquiera con su palmarés podría haberse retirado hace años, vivir de las medallas, mirar los mundiales desde un sillón. Él no. Sigue cruzando el océano, sigue poniéndose la camiseta, sigue saliendo a una cancha que un chico de 24 años le diga que no le tiene miedo para responderle con un hat-trick y después llorar de emoción como si fuera el primero. Si buscas en el diccionario la definición de pasión por algo, deberían poner esa imagen. Messi, 38 años, llorando tras un gol en su 6º mundial. Antes de cerrar, hagamos cuentas de lo que viene, porque la historia no terminó esa noche. Con 16 goles, Messi quedó empatado en la cima del goleo mundialista de todos los tiempos. Empatado, lo que significa que un solo gol más uno lo convertiría en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo en solitario, por encima de Klose, por encima de todos. Y el siguiente partido estaba a la vuelta de la esquina, Argentina contra Austria en Dallas pocos días después. La pregunta quedó servida sobre la mesa, ¿sería capaz este hombre de 38 años de seguir sumando y arrebatarle a Klose el récord absoluto que el alemán ostentó durante más de una década? Porque a estas alturas de su carrera, con todo lo que ha hecho, ya nadie en su sano juicio se atreve a apostar en contra de Lionel Messi. Argelia dijo que no tenía miedo, y tenía todo el derecho del mundo a decirlo, porque era un equipo valiente. Pero hay una diferencia enorme entre no tener miedo y poder evitar lo inevitable. Esa noche, en Kansas City, los argelinos descubrieron, como tantos antes que ellos, que se puede salir a la cancha sin temor y aún así terminar viendo como el mejor de la historia te pasa por encima sonriendo. No por miedo se gana o se pierde un partido, se gana o se pierde por talento. Y de talento, esa tarde hubo uno solo que jugó en otra dimensión. Ahora quiero saber tu opinión, y de verdad léelo y respóndeme en los comentarios. ¿Crees que Messi va a romper el récord de Klose y va a terminar este mundial como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo? ¿O piensas que se va a quedar empatado en la cima? Cuéntame qué sientes, sobre todo si eres de los que lo vienen siguiendo desde aquel pibe asustadizo de 2006 hasta este gigante que llora de emoción a los 38. Si llegaste hasta acá, ya sabes que en este canal contamos el fútbol como se merece, así que regálame un me gusta, suscríbete si todavía no lo hiciste y comparte este video con ese amigo que jura que Messi ya estaba acabado. Porque al final, la lección de esta noche es simple y es enorme a la vez. Puedes decir que no le tienes miedo, lo que nunca vas a poder decir es que lo viste venir.